exhaustiva, culpa mía probablemente y de otros muchos colaboradores. Pero bueno, la INDAGA es el nombre de Innovación, Investigación y Desarrollo aplicado a la gastronomía. Se creó, ya os digo, en 2006. Esto es por darnos un poco de publicidad, ya que tengo un foro que me escucha. Aquí tengo un poco las universidades que hemos ido formando parte y los nuevos integrantes de la red. Y, en definitiva, lo que pretendíamos es, cada uno por separados, pero también integrante como colaboradores o como formando parte de esa red, tratar de aplicar nuevas técnicas a la cocina, colaborar en la divulgación de la ciencia, que es una de las partes más importantes que tiene, o de las labores más importantes que tiene la red. Es decir, que la ciencia no quede como algo lejano, sino tratar de que la ciencia llegue. Y también este foro es precisamente para eso, ¿no? De la Semana de la Ciencia, lo que pretende el Ministerio es acercar la ciencia a la población, ¿no? Que es una de las funciones de la red. El asesoramiento, también que fuese un foro de contacto con diferentes actores que intervienen en la gastronomía, consumidores, gente interesada, amateurs, pero también investigadores de otras áreas que puedan aportar algo al mundo gastronómico. Elaborar proyectos de I+D+I, colaborar con los chefs en algo muy importante, que es la seguridad y la higiene en lo que nos están dando de comer, en definitiva, porque ellos trabajan con bajas temperaturas, pero hay que saber hasta cuánto se puede bajar esa temperatura para que realmente siga manteniendo las propiedades organolépticas, pero también la seguridad alimentaria, y eso es muy importante. Darles formación, que es una de las cosas que hacemos principalmente, y luego el contacto internacional, como os he dicho, con otros investigadores de otros países. Aquí algunas de las cosas que hemos ido haciendo con la red. En la Universidad Politécnica logramos asentar, y este año ha sido el cuarto, las jornadas de ciencia y cocina, donde tratamos de hacer esa divulgación científica. También en Murcia, incluso hemos ido a Pekín, en el año de España en Pekín, para ir a presentar las aportaciones que la ciencia tenía en la gastronomía española, que ha sido quizá uno de los motores en que la cocina española esté hoy en día también en la vanguardia mundial. Bueno, pues con esta introducción no tan breve, vamos a tratar un poco de ver esta tarde algunas de las cosas en las que la ciencia y la tecnología han ido aportando a los fogones. Aquí os había puesto algunas de las aplicaciones que hemos ido desarrollando con los chefs, los diferentes integrantes de la red, no solamente desde la Universidad Politécnica. Nosotros hemos hecho una pequeña aportación, pero bueno, los diferentes compañeros, incluso aportaciones que ellos mismos han ido desarrollando y luego nos han pedido la colaboración para tratar de establecer las bases científicas en las que estaba fundamentado ese trabajo. Y con respecto a la aplicación de nuevas tecnologías, por ejemplo, nosotros, que ha sido nuestra principal línea de trabajo hasta el momento, ha sido la cocina en vacío continuo, con el desarrollo de un equipo que tiene patentada y licenciada la Universidad Politécnica, que se llama GastroVac, y es un equipo para la cocción en vacío continuo, para cocción y fritura. Luego también hemos estado trabajando en diferentes universidades con los que son extractos aromáticos, con la microencapsulación, que también es algo que hemos hecho desde aquí, desde la universidad, y de lo que vamos a hablaros también esta tarde. Deshidratación osmótica, que era una línea de trabajo muy fundamental en nuestro departamento y que nosotros hemos hecho las aplicaciones en el mundo de la cocina. El trabajo con nitrógeno líquido, que es algo como lo de las palomitas de maíz que os contaba antes, ¿no? Que es algo muy vistoso, y entonces los cocineros lo han adaptado también mucho a algunos platos interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, con nitrógeno líquido, una de las cosas que los cocineros buscaban es: queremos hacer un plato o un helado de aceite de oliva. Un helado de aceite de oliva, con los niveles de congelación con los que trabajamos en un congelador normal, a menos 40 grados, el aceite no se congela y, por lo tanto, no conseguían ese punto de congelación. Bueno, pues trabajando con nitrógeno líquido, que está a menos 195 grados centígrados, o el punto de fusión es menos 195 grados centígrados, claro, el aceite de oliva ahí se congela. Y entonces consiguen hacer un helado de aceite de oliva. O, por ejemplo, con el alcohol ocurriría lo mismo. Yo tengo una botella de orujo en casa a menos 20 grados centígrados y el alcohol está frío, pero no está congelado. Si yo lo que quiero es hacer un sorbete de alcohol con más de 40 grados centígrados, el nitrógeno líquido conseguiría hacer ese tipo de sorbete, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tiene trabajar con el nitrógeno, que además no aporta nada, porque a las temperaturas a las que estamos trabajando, que nosotros trabajamos a temperatura ambiente, el nitrógeno está evaporando, transfiere el frío, en este caso, al producto, y al final se evaporaría el nitrógeno, ¿no? Esa transferencia de calor. Y luego también la utilización, lo más espectacular es la utilización de nuevos ingredientes para la cocina, que para la industria alimentaria ya se venían utilizando desde hace mucho tiempo para la obtención o para la estimulación de los sentidos. Entonces Jorge nos ha preparado hoy unos esferificados, también hemos hecho unas espumas, y luego en el tema de microvegetales y brotes,
no lo traemos hoy aquí porque al final no los hemos podido conseguir, pero bueno, en realidad es utilizar los brotes de algunas plantas como lo típico que hacíamos de pequeñitos, ¿no? Los garbanzos los poníamos a germinar y esos gérmenes, que en realidad tienen un valor nutricional muy elevado porque son aminoácidos de rápida asimilación, etcétera, proteínas de origen vegetal, eso pues hoy en día en la cocina se utiliza mucho, ¿no? También por la versatilidad que tienen y por el juego cromático, sobre todo, que a veces dan en los platos. Bueno, para introducir un poco, más que nada para presentaros el trabajo que desde la Universidad Politécnica hemos hecho sobre todo con los chefs, iba a hablaros de la Gastrovac. La Gastrovac es un equipo que, bueno, este sería el equipo que nosotros llamamos de garaje, que es como lo de cuando los informáticos aquellos desarrollaron en el garaje de casa de no sé quién, ¿no? Los primeros equipos de informática o lo que fuese. Nosotros teníamos nuestro equipo de garaje, que era todo por piezas. Teníamos un controlador de temperatura que lo teníamos separado con una sonda de temperatura que la conectábamos a un calefactor que se ponía en funcionamiento cuando llegaba la temperatura que le habíamos marcado, la bomba de vacío con su manómetro, etcétera. Con este equipo fue cuando Sergio Torres ahora del restaurante Dos Cielos en Barcelona, y Javier Andrés del restaurante La Sucursal, y yo misma nos fuimos a San Sebastián a presentarlo en el Congreso Lo Mejor de la Gastronomía, en un coche alquilado, bomba de vacío, olla con tornillos para controlar la temperatura. Nos parecía, no sé, nos vamos a San Sebastián con todo esto, va a parecer un poco... Trataremos de ir con traje para que parezcamos personas de fiar. Pero bueno, llegamos allí, hicimos todo el montaje, todo muy espectacular. La parte era una olla, la parte de arriba era de un desecador de laboratorio de cristal, tal igual. Y nos dijeron, esto es muy interesante, lo tendréis patentado, ¿no? Y nosotros, hombre, por supuestísimo. Llegamos aquí llamando, Javier, por favor, ve corriendo, que esto la gente lo quiere comprar y vamos, ¿no? En la Universidad Politécnica. Bueno, pues entonces nada, al final sí que hicimos la patente del equipo. Este fue y además lo patentamos y lo licenciamos. He de decir que ese mismo día que presentamos el equipo, el que hoy en día es el licenciatario ya mostró interés por él, y en ese momento, bueno, pues prácticamente casi cerramos el negocio, aunque luego nos costó un tiempo llegar a él, pero bueno, al final este fue el primer modelo que hicimos y que se puso a la venta. Era básicamente como una olla a presión, porque en realidad era una olla a presión y lo que hacíamos luego era acoplar la bomba de vacío, etcétera. Y al final nos dimos cuenta que lo más interesante en el equipo era que la tapa de arriba fuese transparente para que se pudiera ver lo que estaba ocurriendo en el interior, ¿no? Porque los chefs tienen una manía con saber ver lo que está ocurriendo, y en una olla a presión así no se veía. Y el último modelo tiene una tapa que es gruesa, de metacrilato, en el cual tú puedes ver lo que está ocurriendo en el interior de la olla mientras se cocina. Pues este es nuestro equipo con lo que hemos trabajado principalmente, y con ella hemos tratado de optimizar diferentes procesos culinarios, desde la cocción, una cocción en este caso a baja temperatura. Como trabajamos a baja presión, también trabajamos a baja temperatura, pero trabajamos durante más tiempo, cuestiones de la física, menos temperatura, menos presión, pero más tiempo. Luego también hemos hecho impregnaciones a vacío, marinados de los productos o la fritura. Y de ejemplo de fritura, hoy Jorge os ha traído unas patatas chips de patata morada para que luego las probéis, ¿no? Bueno, en realidad la ventaja que tiene el equipo de trabajar a vacío, como os he dicho, es que trabaja a menor temperatura. Nuestra hipótesis de trabajo es que vamos a bajar la temperatura aunque alarguemos el tiempo, porque sobre todo la textura del producto va a quedar mejor, va a quedar como más natural, ¿no? Más fresca, más endurecida. Hay que acostumbrar al consumidor a tener ese tipo de textura cuando uno lo muerde, ¿no? Pero en realidad al final han salido platos muy interesantes, y bueno, eso era un poco el proceso. Y luego otra cosa que nos parecía importante, y que por ejemplo Javier, que es mi compañero, había trabajado ya en su tesis doctoral, pero si consultáis las tesis del Departamento de Tecnología de Alimentos, todas están no sé, en los años 90 y principios del 2000, todo eran tesis que se hacían con deshidratación osmótica y aplicaciones de vacío. En este caso lo que se hacía era reestructurar los productos, reformular los productos. Esta es una microscopía electrónica de una manzana, de un corte de manzana Granny Smith, en el que esto negro que veis aquí es el espacio vacío que queda en la manzana, es el hueco, el poro de aire que tiene, el contenido en aire que tiene la manzana. Y esto serían células, ¿no? Entonces nosotros, si logramos rellenar ese aire con una sustancia, estaríamos reformulando ese producto, ¿no? Entonces con la impregnación a vacío se puede hacer eso, y es básicamente también lo que a los cocineros les interesaba. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, ahí tenéis un poco lo que hemos estado viendo. Este sería, por ejemplo, el tomate Kinder, que estaba relleno de queso, pero además lo que es el propio tomate está impregnado con sabor a queso. Este sería un plato que diseñaron en La Sucursal, en la que era una macedonia de frutas con un sorbete helado de limón. Y esta fresa, os dais cuenta que no tiene la típica estructura de rayitas blancas como suele tener un corte de fresa. Es porque está impregnada con una solución de remolacha para potenciar el color rojo.
Evidentemente, el color rojo es la fresa tiene una apariencia más traslúcida porque hemos sustituido el aire por un líquido, de manera que la luz incide de manera diferente. Ahora explicaremos el proceso, ¿no? Y esto sería un plato que es el típico melocotones al vino. Esto sería melocotones al vino blanco, melocotones al vino tinto, pero en lugar de cocerlos en una solución de vino, de manera que cuando tú comes el melocotón o la pera está blanda, aquí lo que hacemos es impregnarlos, ¿eh? La impregnación se hace a temperatura ambiente y entonces lo que hacemos es como el efecto esponja. Imaginaos que yo cojo una esponja que tiene aire en su interior, la aprieto con la mano, le saco el aire, lo meto en el interior de una zafa con agua y cuando la suelto, ¿qué le ocurre a la esponja? Se llena de lo que tiene alrededor, en este caso agua. Si yo con mi equipo lo que hago es el poro de la manzana, que es hueco, le saco el aire a vacío, el aire se expande y sale por el cambio de presión, si eso lo tengo sumergido en una solución, cuando yo restauro la presión atmosférica, el aire se comprime, el poco aire que quede se comprime en el interior del poro, de manera que estaría haciendo lo mismo que al soltar la esponja en el interior de agua. Ese poro se rellena de lo que tiene alrededor. Una solución de vino, pues tendríamos las peras al vino, ¿no? O los melocotones al vino. Pero como yo no he aplicado temperatura, cuando yo muerdo ese melocotón sigue teniendo la textura de un melocotón fresco o de una pera fresca, ¿vale? Entonces la textura es crujiente, es dura, pero está impregnada con la solución que yo había puesto alrededor, de mi vino con azúcar, canela, etcétera, el mismo sabor que tendrían las peras al vino tradicionales. Entonces hemos cambiado la textura sin la aplicación de calor. Bueno, este sería el procedimiento, básicamente. Veis aquí cómo está. Tenemos un poro que está lleno de aire, aplicamos el vacío, entonces el aire se expande y sale hacia el exterior. Una vez que está fuera, yo lo que hago es restaurar la presión atmosférica. Al restaurar la presión atmosférica, el poco gas que quede en el interior del producto se comprime, tirando de la solución hacia el interior y, por lo tanto, rellenando esos huecos que antes estaban llenos de aire con una solución, ¿vale? Entonces, al final tendríamos el producto totalmente impregnado, ¿vale? Y ahí es donde tenemos el juego en el que podemos cambiar sabores, pero también podemos jugar con los colores. Es decir, si mi solución tiene un color, al final mi producto tendrá un color diferente. Si mi solución tiene un sabor, al final mi producto tendrá un sabor diferente. Esto, claro, da mucho juego a la hora de decir, qué bien, voy a cambiar olores y sabores. Ojo, hay que hacerlo con sentido. Es decir, las peras al vino tienen sentido, pues hagámoslo con sentido, pero con una textura distinta. Ahora no voy a poner algo que no combine, que no pegue o que sea totalmente un estropicio para el paladar, ¿eh? Entonces, este juego permite la innovación, pero nosotros siempre decimos con un poco de sentido, ¿no? Bueno, eso era con respecto a las experiencias de impregnación, la cocina que decimos a temperatura ambiente, porque ahí no aplicamos calor, pero también el equipo te permite aplicar calor y hacer cocciones a temperatura más baja. Estos son algunos de los platos que han desarrollado, por ejemplo, cocciones de vegetales, de manera que se mantiene la textura más crujiente. Hay que llegar al punto ideal donde el producto esté cocido pero todavía mantenga la crujencia. Además se mantienen muy bien los colores porque, claro, trabajamos sin oxígeno, entonces las oxidaciones las reducimos al máximo. Estamos, al trabajar a vacío, sacando el oxígeno del medio ambiente, ¿no? Del medio del interior de la olla. Esto es un huevo que hicieron también en la sucursal. Ahí solamente se cocinó al vacío en el interior de la Gastrobac a baja temperatura la yema de huevo, pero aquí lo más llamativo es que una vez que la yema estaba cocida, tú la podías incluso hacer así con la mano y era muy elástica, de manera que no se rompía, ¿no? Era casi como las yemas de Santa Teresa, pero las yemas de Santa Teresa están azucaradas y por lo tanto en este caso era en el interior, tú lo cortabas y salía fluyendo la yema de huevo, pero era bastante elástica la membrana exterior, ¿no? Porque había llegado a un punto de elasticidad interesante. Aquí he de decir que abajo había un cuscús y esto negro era trufa, ¿no? O sea, con lo cual el plato al final estás comiendo un cuscús de trufa negra con un huevo cocinado a baja temperatura, ¿vale? La técnica está bien, la elasticidad es guay, pero al final te comes el cuscús con la trufa negra, ¿no? Entonces es lo que os decía. Al final tú vas a comer un plato. ¿Eh? La elasticidad es guay. La elasticidad es guay. Sí, sí. Era una caña, ¿eh? ¿O es una caña? Con trufa negra. La elasticidad es guay con trufa negra. ¿Y si es blanca? Es súper importante esto, ¿eh? Porque la verdad todo esto es muy interesante, para nosotros nos aporta mucho, pero al final nuestro objetivo es dar de comer, ¿no? Y cuando alguno de vosotros viene a nuestro restaurante, le encanta la elasticidad, es súper guay, pero viene a comer. Que si luego la elasticidad le interesa,